Grabando, sincronizando, sonido 1, 2, 3. Oficiales roban. 20.000 millones. Los generales. Están todos procesados. Defiendan al pueblo, háganse hombres. Este es Chile. ¿Por qué atacan a Chile? No, cabros, si somos todos iguales, weón. Estudien la historia, un poco de historia. Cuando sus hijos crezcan los van a odiar, pagos culiados. Tras la dictadura de Augusto Pinochet, la imposición de su régimen social y económico se prolongó por 30 años. La estructura del Estado concebido en la Constitución de 1980 no logró garantizar derechos a una ciudadanía que trabajaba en condiciones de escasa seguridad laboral y previsional. Se enmascararon los derechos como bienes de consumo, apelando a una libertad de supermercado. Un solo sistema de valores que se pretendió imponer por la fuerza establecería el marco para las posibilidades y expectativas. Ganamos una miseria, sueldos que no alcanzan apenas para comer. El tema está, o comemos o pagamos los pasajes. Esa es la disyuntiva y el pueblo no se puede quedar sin comer. Es como la chispa que encendió la indignación de la gente. En todas partes tú vas a ver, no son estudiantes, hay gente mayor, trabajadores, personas extranjeras, personas adultas, todo el mundo. Esto ya no se puede soportar. Las élites políticas, empresariales, militares y religiosas se desacreditaron frente a la población producto de la corrupción. Para un sector que adquirió éxitos permanentes, las instituciones se crearon para proteger sus ventajas. El dogma del crecimiento fue alimentado con la fe en que éstas son una consecuencia de la capacidad competitiva de los miembros de la élite.
La mayoría pobre tenía que aspirar a incorporarse a costa de la deuda y vivir entre la espada y la pared. Una eficaz propagación del miedo sería el fruto del hipócrita mercado de la violencia. El individualismo pulverizó una larga y dramática historia de la solidaridad. Los efectos en la vida de la población fueron incubando el descontento y la rabia que estalló el 18 de octubre del año 2019. En ese día se inició una revuelta popular que cambiaría la historia de Chile. Era un año brotado en la depresión de la vida capitalista, pero abierto por la masividad del movimiento feminista en marzo, y más adelante sacudido por los estudiantes secundarios que remecen a toda la clase trabajadora en las fábricas y oficinas del capital y en el hogar y las poblaciones en nuestros territorios y comunidades. En el fondo, ¿en qué sentido? En que nos saquean todo, nos sacan todo. Nosotros somos como esclavos, trabajamos y nos cuesta, tenemos que trabajar muchas horas para poder tener un estándar de vida un poco más o menos adecuado para poder hacer las cosas que nos gustan. Pero la mayoría de la gente no tiene ese privilegio, no tiene esa posibilidad. Las crisis del capitalismo y los desastres naturales echaron por tierra la ilusión del jaguar. La realidad siempre emerge con sus identidades diversas. Y si las voces no se encuentran, es porque no hablan de lo mismo. Nunca antes, las y los chilenos habían vivido más distantes entre sí. La desigualdad acrecentó la segregación. Los gritos de la gente para los milicos. Acá sabemos que los que están aquí viendo ustedes no son de alto cargo, pero igual seguramente aprovecharon la plata de los millones que se robaron, ¿o no? ¿Se robaron la plata ustedes o no? ¿Les llegó algo a la plata o no? No, parece que no pueden contestar. Parece que sí les llegó plata.
sea, cambio en la educación, cambio en la salud, cambio en las pensiones. No puede solamente los empresarios ganar, o sea, ¿cómo es posible? Es como si estuviéramos en las épocas muy anteriores cuando fuimos conquistados por España. Quiero hablarle a todos mis compatriotas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Por eso hemos ido de acuerdo al mandato constitucional, utilizando todos los instrumentos que la Constitución y la ley nos otorgan, como por ejemplo el estado de emergencia, como por ejemplo la utilización de la ley de seguridad del Estado. Hemos establecido estados de emergencia en la región metropolitana, después lo extendimos a la región de Valparaíso y Biobío, a la región de Coquimbo y O'Higgins, ahora lo hemos extendido a la región de Antofagasta, a la región del Maule, a la región del Ñuble, Los Ríos, Magallanes. Hemos visto la capacidad de destrucción que estas personas, estos vándalos, estas personas que representan el mal y representan la maldad, son capaces de hacer. Estamos muy conscientes de que tienen un grado de organización, de logística, que es propia de una organización criminal. El general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia, ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. Tenemos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden que están cumpliendo en forma ejemplar la labor que la propia Constitución y la ley les ha encargado. Este no es un problema de izquierda, de derecha, de ideología. Este es un problema muy simple entre los que queremos libertad, democracia y vivir en paz y los que quieren destruir a nuestro país. Hola, ¿usted se dirigía a su domicilio? ¿En qué situación fue detenida? Sí, iba a mi casa. No vamos a permitir que los violentistas, los delincuentes se sientan dueños de nuestro país. La poca habilidad política y la poca voluntad política que ha demostrado Piñera incesantemente clásico y no esperaba nada más tampoco. Pero yo creo que en algún momento van a tener que responder a esta manera. Ellos todos los que han robado están con aire acondicionado, los conches humanos, los tienen a todos aquí mediando entre todos. Somos todos chilenos y ustedes se compraron el país y les culiados. Devuelva la libertad al país. Y Piñera, esta hueá no es tu empresa, es de mi Chile. Algunos de los escándalos más importantes de este periodo.
2006, Revolución Pingüina. Más de 400 colegios en el país, la mayoría públicos, inician un proceso de tomas y paralizaciones por mejorar la educación, que involucró a más de 6.000 estudiantes. ...2006... Rebelión de los subcontratistas en los recursos naturales, con la caída de Rodrigo Cisterna, trabajador muerto en los bosques al combatir contra la policía en una huelga radical. 2007. Crisis del Transantiago. El nuevo sistema de transporte de Santiago resulta un fracaso desde el inicio. Horas de espera y un colapso general en la flota de buses. 2008. Colusión de las farmacias. 3 de las grandes cadenas farmacéuticas elevan los precios de más de 200 medicamentos, hasta 3.000% de diferencia en algunos casos. 2010. Caso Caradima. Tras revelarse el historial de abusos del sacerdote Fernando Caradima, numerosos casos de pedofilia y estupro salen a la luz pública, minando seriamente el prestigio de la Iglesia Católica. ...2011... Movilización estudiantil. Los estudiantes secundarios lideran una inédita alzada de tomas y paros, secundados por algunos sectores universitarios, en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad. Más de 600 liceos, colegios, institutos y universidades movilizados sacuden el país con numerosas y masivas marchas, cacerolazos y actos artísticos que, en su mayoría, son duramente reprimidos por carabineros. 2011. No a Hidro Aysén. Piñera aprueba la construcción de 5 centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, lo que provoca una masiva reacción de la ciudadanía que se vuelca en protestas y marchas con miles de personas en las calles. La presión dará resultado, ya que el 2017 se cierra finalmente el proyecto. 2011. Caso La Polar. 1 millón de clientes son afectados por cobros abusivos y sin consentimiento por parte de esta empresa del retail. 2011. Colusión de los pollos. Un informe revela que las empresas Agrosuper y Aristía se han coludido para subir los precios desde hace más de 3 años. El escándalo también salpica a los supermercados Cencosud y la transnacional Walmart. 2012. Protestas en Aysén. El alto precio de servicios básicos y el mejoramiento en educación y salud llevó a un grupo de pescadores de Aysén a movilizarse y tomarse el puente, aislando la ciudad por días y generando una ola de protestas masivas en el resto de las regiones. 2014. Caso Penta. Un millonario fraude al fisco mediante boletas ideológicamente falsas que financiaban campañas y favores políticos, tanto a los partidos de la derecha, UDI-RN, como los de la ex-concertación, a través del grupo Penta, liderado por Carlos Lavín y Carlos Delano. 2015. Caso Soquimich. La empresa minera Soquimich, controlada por el ex yerno de Pinochet, Ponce Lerú, financió por años a políticos de derecha y concertacionistas, llegando a tener más de 180 formalizados. 2015. Colusión del papel confort. La empresa del grupo Mate, CMPC, aliada con la empresa SCA, se coluden por más de 10 años para fijar los precios del papel higiénico, servilletas y toallas de papel. Las ganancias por este ilícito ascienden a más de 450 millones de dólares. 2016. Paco Gate. Más de 35.000 millones de pesos en enriquecimiento ilícito
en la mayor malversación de dineros públicos de la historia realizado por una institución pública, Carabineros de Chile. ¿Por qué nos hayan preso a los verdaderos ladrones? Caballeros, a los ladrones de cuello y corbata, por ejemplo, a las 5 familias, a los dueños de la FP, de la ISAPRE, la farmacia, al weón del Ponce Lerú, al Chadwi, a los políticos de derecha e izquierda, los compañeros de izquierda se vendieron. 2016. No más AFP. En julio de ese año, más de 150.000 personas realizan la primera marcha contra el sistema de pensiones. A partir de ahí, la coordinadora No Más AFP se esparce a más de 50 ciudades por el país. Va a poder gobernar como gobernaste hoy día, porque nosotros hoy día ya queremos dignidad, ya nadie se va a venir a reír de nosotros, nadie nos va a mandar a madrugar a hacer vida social a los consultorios, nadie nos va a decir que lo levantemos más temprano todavía a trabajar para tener una tarifa más baja, por lo tanto hoy día tienen que cuidar. Ahora no te van a seguir paseando como te paseaban antes. Eso es lo principal. Gracias a los jóvenes, pero todavía falta que despierte la clase obrera. Cuando despierte la clase obrera es porque ya no tenemos nada que perder y mucho que ganar.
caminando hacia la libertad. Que nos escuche el señor presidente, que no se haga el sordo, que somos viejos ya, que estamos luchando para que nos aumenten las pensiones, los remedios, el hospital, todo. Estamos aburridos de que nos pasen a llevar. Lo que hay que cambiar, creo, para mí lo más importante es jubilaciones y pensiones dignas y sueldos mínimos también dignos. Porque hoy día es el día del que las mujeres han protestado por la situación que ellas embargan durante tantos años, un derecho de ellas para que no las asesinen, para que no las golpeen. Por eso que he venido. Y porque también estoy a favor de lo que ocurre de los jóvenes, que fueron los primeros, los niños, los que salieron a la calle por esta causa tan grande, esta crisis que tenemos de tantos años. Por eso estoy aquí, por ustedes. Porque esto no se va a resolver tan luego, en serio, ¿no? Pero sí que espero que en el futuro se arregle para mi hijo, para mis nietos y para todas las generaciones que van a llegar. Yo tengo dos niñas de 6 y 8 años. Ellas me apoyan en la lucha. Estoy luchando por ellas, por una educación de calidad y por mi abuela que tiene 70 años, recibe una pensión de 60.000 pesos. Por eso. Y para que mi hija, ni mi familia, ni mi mamá pase eso. Claro, lo que le ha pasado, que pasó con nuestro hijo, necesitamos la libertad de ellos ahora ya, porque ellos están muriendo todos sus derechos desde el principio de que fue su detención. Hubieron muchos protocolos que no se respetaron, necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible, por favor, la ayuda a todas las personas que nos puedan ayudar en la difusión de nuestro hijo y que esto se haga justicia lo antes posible. Necesitamos estar con nuestro niño ahora ya, por favor, ayúdenos todas las personas que tengan cadena. Yo vine el domingo después de que fue el estallido social, vine el domingo primero a marchar y me di cuenta que los pacos andaban tirando lacrimógena al cuerpo. La lacrimógena es terrible fuerte y el primer día me aparecí con una lacrimógena. Y para el siguiente día me empecé a equipar cada vez más. Ahora me compré una máscara, filtro, tengo lentes antibarra, me voy a comprar un casco, canillera. Y la poca armándose porque los pacos están disparando de lleno al cuerpo. A un amigo lo mataron en Renca. El Juan iba saliendo de la pega para la casa, testigo de eso porque yo fui a hacer para la pega en la mañana y salía tarde de la pega, lo mataron camino para la casa. Chile, país de poetas, le dicen, pero yo veo al país de milico y muchedumbres, mall, comercio ilegal, transporte público, vigilancia de circuito cerrado, con el ojo puesto en la prole pueblo, a problemas de matemáticas, la pobreza al filo del desbanque, y tantos dictados, citadas cátedras, la dictadura. Entre tanto fusil cargado se meten dentro de los ombligos, poblaciones en Cholguán, maderas nylon, y el Sapu, y el COSAM, y se ríen tras la fosa porque se ríen del que es pobre, y tienen en todas sus fichas los nombres de todos los hijos que les toca soltar en los peladeros de Barrancadas. La pasta base será la base de mis silencios, pues me destierro a desaprender cómo he nacido la patria para ser madre. ¿De la vía pública puedo tomar fotos? Sí, usted fue su número pasado. Por favor. Por favor, señor. Avancen, no pueden estar reunidos. No conozco. Vamos a toque de queda. Podemos estar en la vereda. O sea, tenemos que transitar por la calle. Tenemos que transitar por la calle.
Yo creo que la gente se dio cuenta de que si no hay cambios estructurales, pueden haber algunas mejoras, algunas medidas, ya sea en las jubilaciones, qué sé yo, pero en la práctica no resuelve los problemas de fondo que tiene la gente. Los problemas que le genera este modelo de desarrollo que tenemos en este país, que fue impuesto como un experimento a sangre y fuego, y que hoy día recién la gente ya se ha dado cuenta de que es posible terminarlo. Camiseta por el empresario. ¡Vamos, Betty! ¡Vergüenza, culiao! ¡Dan vergüenza, weón! ¡Es su propia familia la que está acá peleando! ¡Hoy día dan vergüenza! ¡Protegen al pueblo! ¡O protegen al Estado! ¡Al huevón que le llena los bolsillos! Me da risa, weón. Me da risa toda esta weá. Me da risa tener pega. Me da risa tener pega. El agua, les pagamos sueldo, weón. Ustedes, weón, tienen gratis salud, educación, weón. Por eso los reprimen a nosotros que estamos luchando hoy día por el pueblo, weón. Hoy día el pueblo se levantó y eso les duele, weón, les duele. Les duele que el pueblo se haya levantado contra el gobierno, weón. Les duele, weón, les pica el culo, weón. Grande, weón, grande, hermano. Grábame, pues, grábame esto, tira. Han faltado respeto a los cabros chicos, a las mujeres, a nosotros, loco, a todos. A los mamuchos, weón. Que no grabe, Julián, que no grabe. Que no grabe, que no grabe. Es que ahora que hay cámaras, ahora que está lleno de cámaras, ustedes se hacen los amigos. Ustedes nunca hacían amigos, porque ustedes se compran por esto. Y se compran, ¿por qué? Por unas chupas de pico. Por eso se compran. Ah, estoy acá porque quiero justicia social. Que se vayan los gusanos, los que están, los chupasangre. Todos los políticos son unos chupasangre. Por eso estoy aquí. Luchando por la dignidad, por la salud, por la pensión, por una buena vivienda. Todo lo que nos merecemos nosotros, un buen sueldo. Por eso estoy acá. ¿Qué le parece la actuación de los pacos? No, ahora lo hicieron la media encerrona. No, son unos malditos. Esos no tienen ética de nada. Ellos están dedicados, ellos son delincuentes. Son delincuentes con uniforme. Están autorizados a matar, a golpear, a violar, a ha sido un delincuente más. Mucha rabia, que es lo que más necesitamos para que las cosas cambien, porque esa en verdad es el sentimiento que nos mueve, la rabia por los carabineros, la rabia por las injusticias hacia los niños y las niñas y los jóvenes de Chile, la rabia porque ahora me está llorando un ojo por las lacrimógenas, porque están reprimiendo. Mucha gente muerta, mucha gente mutilada, mucha gente violada, mucha gente herida. Está demostrado que se siguen violando los derechos humanos en Chile desde siempre, en toda su historia, ¿ya? Y que nada ha cambiado, o sea, ese simulacro en el cual se planteó que nunca más era realmente falso, porque hoy día sí se ha visto que eso se mantiene. Y las violaciones a los derechos humanos sistemáticas como han sido hasta ahora, con la mutilación de ojos, con la vejación sexual de los hombres y mujeres, con la tomada en forma clandestina de presos, de cabros de sus colegios, o gente aquí en la propia Plaza Dignidad, creo que eso nos muestra flagrante de que en realidad lo que hay detrás de Piñera es la herencia de la dictadura. ¿Ah? Él es un hijo de Pinochet y por eso mismo sigue violando los derechos humanos como en ese tiempo. El mal llamado Instituto Nacional de Derechos Humanos, a manos de la ADC,
a 4 meses del estallido, contabilizaba 3.765 heridos, entre hombres, mujeres y niños. Entre ellos, 445 heridos oculares y 951 querellas por tortura. Respecto de los heridos por disparos, contabilizaba un total de 2.122 personas. La mayoría fueron producto de perdigones, 190 por balines, otros por balas y 200 por causas no identificadas. Este organismo recibió además 1.835 denuncias por vulneraciones, de las cuales 197 fueron por violencia sexual, como desnudamiento, tocaciones y 4 violaciones. Peor aún, 1.314 niños y adolescentes, protagonistas de la rebelión, sufrieron violaciones a sus derechos humanos. A lo largo del país, más de la mitad de las denuncias se recibieron en las regiones fuera de la capital. Luego, en octubre del 2020, este organismo, miserabilizado por su director, realiza un nuevo balance, ahora cambiando los criterios y pasando a identificar solo los juicios con ellos implicados, informando así de 163 víctimas de traumas oculares. En otras palabras, menos de la mitad de la cifra antes publicada. Refundar este país para que sea un país de trabajadores, de iguales, sin el capitalismo, y denunciar públicamente que hoy día no solamente la represión es callejera, hay centros de tortura clandestinos y dirigentes detenidos que están siendo llevados desde su casa. Esto no va a parar porque el pueblo se cansó. 30 años de silencio bastan y bastaron para que el pueblo despertara. En marzo del 2021, también ya se desnudaba la falta de formalizaciones contra los represores, con porcentajes de una cifra de pacos procesados. Lo peor de todo, perdimos 34 personas para siempre. Algunos suman unos casos más, no solo baleados, sino que incluso calcinados por milicos y represores en las empresas de los ricos. Debería hacerse justicia por todas las personas que han sufrido, porque esos sufrimientos que, bueno, un ojo, una vida no se recupera. Hay mucha gente que está pegada en el metro, que el metro no funciona en la cuestión, pero es algo material. La muerte, la represión, las mutilaciones, las violaciones, no es algo nuevo, en esta sociedad. Aquí esto ha venido pasando desde que Chile es Chile y quizás antes. Las masacres de trabajadores, de estudiantes, ¿para qué vamos a decir el tiempo de la dictadura? Y yo creo que estos crímenes, todo esto que ha pasado, tiene que haber algún responsable y tiene que pagar, la justicia tiene que actuar. No puede quedar impune una vez más. Y es de esperar de que la gente no lo normalice esto, porque por una persona, que una persona le saquen los ojos, que parezca como una cosa normal. Yo creo que no podemos perder esa capacidad de indignarnos por este tipo de atropello. La gente tiene que seguir movilizada y una de las principales demandas tiene que ser el juicio y castigo a los que resulten culpables de todo esto, ya sea los autores materiales como también los intelectuales, que en este caso claramente es el gobierno. La semana el régimen estuvo absolutamente desatado, los medios de comunicación hicieron una de las etapas más siniestras del periodismo chileno, de estar absolutamente aliado con la dictadura piñerista. Y ese es lo que vamos a tener a línea aquí luchando. En la tele no muestran eso, en la tele no muestran eso, ya no hay. En la tele no muestran que te va a igualar al cuerpo, en la tele muestran lo bueno para ellos, no para que ellos queden bien. Porque Piñera siempre ha sido dueña de toda la... Porque si la gente hablara, todos los periodistas hablaran, ¿saben lo que sería? Los pacos de Piñera se van a la suya y eso es lo que pasa. Nosotros por otro lado, por otro lado estamos España, las manifestaciones. Los periodistas, la prensa tiene una gran deuda con nosotros porque han falseado la verdad y están pagados por los mismos dueños de las empresas. Así que ya está bueno que empiecen a decir la verdad. Sí, todos cuidamos la pega, pero ellos tienen dignidad y tienen un compromiso de decir lo que está pasando en Chile y de no ocultarlo.
el pueblo ha sido siempre mayoría. La burguesía, como es poca, usa las trampas, la mentira, el engaño para doblegarnos. Y como en el pueblo hay ignorancia, lo logran. Así que tenemos la de ganar siempre que estemos en la lucha. Y la mente se aclare. No torcernos, no hacerle el favor al enemigo para que saque más votos. Lo han esquimado, lo han robado, lo han saqueado. Nuestras pensiones, nuestra salud, la luz, el agua. Los pacos han robado, los micos han robado. Este país no da para más. Por nuestro dinero desaparecido, verdad y justicia. Nunca más en Chile una dictadura, ni menos un autogolpe como se está viviendo hoy día Piñera. Mentira que hoy día estamos en guerra. Los muertos los pone el pueblo. Él los mata, dando la orden de matar a los militares a la calle. El camino siempre ha sido largo, pero estábamos esperando este momento en que nuestro pueblo despertara. Así que aquí estamos en la calle como hay que estar y esperando que todo esto se concrete con cambios estructurales para este país, que es lo que necesitamos. No hay vuelta. Saben que ante el proceso de movilización históricamente, ellos que son una minoría en este país siempre han recurrido a la mano militar para poder solucionar y por tanto nosotros condenamos radicalmente. El movimiento social tiene que condenar porque esto no es una crisis de delincuencia, no es una crisis relativa a un tema militar, es una crisis política y social y por tanto la respuesta tiene que estar en esa dimensión y la respuesta debe ser realmente democrática y que tomen en consideración la propuesta del pueblo. Pasado todo este ciclón, los presos políticos permanecieron. En marzo del 2020 existían 2.500 personas con prisión preventiva y esta historia no acaba aquí. De acuerdo con las manifestaciones, no con la violencia. Pero el gobierno no ha dado señales de cambio, entonces la gente tiene que seguir. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que el presidente reaccione? Thank you.
país necesita una agenda corta y llamar a una asamblea constituyente con todos los sectores sociales que participen en la nueva reconstrucción de este país. Articulamos todo el movimiento desde la comunidad y no desde apoyo de empresarios, ni tampoco también rechazamos el apoyo de partidos políticos. Cada uno trae su manifestación. También tenemos un comunicado como Ciclistas Unidos por Chile, donde estamos manifestando que estamos incorporando a todos los chilenos desde una nación plurinacional, que se reconozca a la humanidad chilena desde sus orígenes, no desde un Estado chileno. Eso estamos manifestando. Mañana terminamos el Congreso, llevando los mismos petitorios de cada uno para ser entregados, y esta sea por primera vez en la historia la cicletada más grande de Chile. Empezó en Valdivia el día 22 de este mes, de noviembre. Movimiento 18 de octubre, proclamamos construir un nuevo Chile, plenamente soberano, popular, democrático y plurinacional. Educación gratuita y pensiones dignas pagadas por nuestro cobre y litio. El agua para los chilenos y chilenas. Soberanía alimentaria. Renacionalización de los servicios básicos hoy en poder de privados. La separación definitiva y efectiva del Estado con las iglesias. Recobrar la soberanía del y los cuerpos. La conquista del ocio, la educación y el derecho a cultivarse. La dimisión inmediata para Piñera. Cárcel para el dictador y asesino. La libertad inmediata a los presos y presas por luchar. La exclusión política del fascismo. Juicio y castigo a los usurpadores. El movimiento 18 de octubre se encuentra abierto a todas las organizaciones e individuos del territorio. Son los pueblos que habitan el territorio chileno quienes marcarán el camino. Nosotros marcharemos con ellos hasta vencer o vencer. Un pueblo que crece potente, inteligente, consciente y que va a seguir avanzando en seguir pidiendo sus derechos. Así que estamos dentro del pueblo y tenemos que triunfarlo. Va a ser hermoso cuando logramos el fin. Así que estamos felices de andar por aquí, como te digo, respirando aire libre. Aquí se ve que realmente al gobierno no le importa cuando el pueblo sale a millones a la calle, nos va a seguir reprimiendo y va a seguir fingiendo que salimos solo 100.000 cuando el domingo pasado fuimos 2 millones. Lo que necesitamos aquí es un cambio institucional, una nueva constitución para poder alcanzar todos los cambios que queremos, que no hemos podido alcanzar los últimos 30 años justamente por la derecha. Feliz ahora, qué sueño, porque hay mucha frustración en este país, hay muchas frustraciones. Luchamos por la misma mierda nomás. Luchamos y ahí estamos frustrados. Yo estoy. ¿Qué quieres que te diga? Emocionada. Discriminación, gente que no se merece lo que está pasando y que este presidente renuncie, porque él es lo que nos quiere hacer. Siempre hemos defendido a nuestra madre tierra. La sociedad chilena, lo único que les importaba era tener trabajo, un mejor nivel económico, y hoy en día se dan cuenta de las consecuencias de las ambiciones del Estado, de las ambiciones de los gobiernos de turno, de la ambición principalmente de los partidos políticos y de la propia ambición que en su momento estuvo en la propia sociedad chilena. Hoy somos uno. Hoy tenemos que apoyarnos entre todos.
de la comunidad de fotógrafos, reporteros gráficos, producto de toda esta situación de violencia que hemos estado viviendo cuando hemos estado reporteando en las calles y para distintos actos políticos en repudio al gobierno de Piñera. La protesta popular se mueve como las olas en el mar, primero creando conciencia, unidad, incluso nuevas elecciones. Y luego más protestas, nuevas olas, que se recogen y vuelven a salir, eternamente en movimiento. En líneas de combate, encuentro y política, desde abajo y desde el conflicto, no desde los discursos de la élite, ni culpables ni inocentes para el juicio del pueblo. Es la contradicción, la línea donde atacamos y nos contraatacaron, entre nuestras conquistas históricas y nuestra derrota en las cárceles, entre el avance de la unidad del pueblo, pero una izquierda sin método para unirse. Atacando y retrocediendo, un paso atrás y dos adelante, obligados a escoger entre nuestra vida o nuestra dignidad. La huelga popular en noviembre rompió los límites del poder en todas las ramas económicas y todos los barrios de trabajadores, en la maniobra más violenta y pacífica a la vez que podíamos realizar en este momento único. El estallido y la revuelta arrastraron acciones de revolución y rebelión, de violencia hacia afuera y amor hacia dentro del pueblo. Con toda la familia trabajadora instalada en la calle, desde pequeños hasta abuelos, en un carnaval de combates contra la élite.
En la revuelta avanzamos poniendo en jaque al modelo y nuestra pasividad. La protesta se expandió fuerte en el espacio, desde los centros financieros hacia las poblaciones en los gruesos márgenes urbanos. Y en unas horas, a todas las ciudades para frenar la acción militar mercenaria. Desde Santiago de Chile, en medio del combate, Chile arde, pero vamos a cambiar esto por el futuro de nuestros hijos, por los viejos, por el futuro, por nuestra patria. Vamos arriba, que se puede. Y se expandió fuerte en el tiempo, desde un estallido hacia meses de movilizaciones sociales y revuelta popular. Un volcán imparable en este largo territorio. Debajo yacen nuestros antepasados. Nuestro territorio es la clase trabajadora, dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las cárceles, con aliados y heroínas en infinitos relatos. O simplemente donde decidamos dar nuestros pasos, donde decidamos desatar todo nuestro mar. El pueblo está pidiendo dignidad porque nosotros lo merecemos algo más, porque la Constitución está hecha bajo el Estado político de Pinochet. No está a la base de nosotros, pues. La realidad planetaria mostró que sus transformaciones nos obligan a reorganizarnos para enfrentarlas. Mientras el mundo sigue decayendo en la miseria de la época burguesa, cultivaremos y armaremos una vida y camino de revolución para conseguir siempre una vida mejor. El sistema está hecho para algunos pocos y no para la minoría, o sea, minoría en lugares de educación mediocre, en el pueblo. Nosotros acá, la PSU igual, la PSU es una hueá de mierda que solamente los hueones picos de arriba que tuvieron una buena educación, que saben inglés, francés, saben todo ese idioma, y nosotros tuvimos una educación mediocre, las matemáticas, puta, bueno, uno tenía que copiar básicamente porque si uno no sabía, no aprendía. Mira, lo único que yo aspiro es que el pueblo, ahora estoy feliz, aunque están todos despiertos, cuando andan todos en las calles. ¿Y por qué? Porque se aburrieron. Y gracias a los estudiantes, como decía Violeta Parra, que digan los estudiantes, los mochilazos, que sigan, los pacos son bastardos. Y no lo digo desde esto porque yo tengo, puta, por parte lejana un primo que es bastardo, pero es bastardo igual el culiao. Sabiendo que no me ha tomado todo por sorpresa, aunque lo esperaban. No, yo creo que es lo mejor que ha pasado. Aquí no podemos hacer una evaluación negativa porque lo importante es que la gente se movió. A partir de ahí en adelante todo será ganancia si no hacemos bien. Yo soy de las que opinan que hay que sostener el movimiento en las calles con actividades culturales, cabildo, hablar acerca de la Constitución, que es lo que se viene, lo que queremos. Creo que hacia allá va el proceso, no hacia los saqueos, no hacia aprobar bandas organizadas que están saqueando o robando, porque eso no les beneficia a nada más que a ellos. Yo lo que estoy en las calles para que toda la sociedad obtenga beneficios justos, que son salud, educación, FEDNOM, FP, todas cosas que ni siquiera hemos escuchado. Así que yo creo que siento que también como pueblo de Chile tenemos que educarnos para poder enfrentar el proceso de la Constitución con argumentos, ¿ya? ¡Dios los libre! ¡Uno por uno! Voy a hacer una cadena de oración para que oremos por todos ustedes y que echen al cielo los cielos. Todos ustedes tienen familia, hijo. También tengo familia. ¿Por qué no hacen el ciudadano, loco? Somos comerciantes. Hay gente que realmente necesita la presión de ustedes. Ustedes están equivocados. Están en el lugar equivocado. ¡Dios los bendiga a todos ustedes! ¡Las bendiciones para ustedes, loco! ¡Y para toda su familia! ¡Somos todos de la misma calaña! ¡Los de verdad están allá! ¡Allá!
Nosotros somos la misma mierda que ustedes, con el mismo olor. Voy a orar por todos ustedes, hijos de Dios. Ustedes no tienen la culpa. Ustedes son víctimas del sistema. Por eso están aquí. Y nos reprimen a nosotros, los más débiles, los más ignorantes. Yo estoy acá una y otra vez, pero también estoy consciente de que no va a pasar nada. Creo que somos ingenuos, pienso que nosotros estamos haciendo una pataleta, que estamos perdiendo tiempo, que no hay quien lidere esto, no hay quien nos represente. En las urnas no vamos a tener ninguna representación y eso es tan doloroso porque el descontento es tan importante y es tan grande. Somos muchos los que estamos molestos, somos muchos los que sentimos burlados, somos muchos los que estamos ofendidos y somos muchos los que hemos perdido la oportunidad de haber hecho un país mejor. Y siento que los jóvenes tienen mucha fuerza y que nosotros no tenemos la capacidad de apoyarlos. Lamento profundamente que en las urnas se va a ver reflejado una historia que no es real. Esta historia que está contada ahora no es la que se va a ver reflejada en las urnas. Nos van a hacer mierda. Y Piñera, cuando tenga la oportunidad de mostrar cuánto se robó cuánto se robó, vamos a estar tan sumidos en la vergüenza que no vamos a tener capacidad de verlo. Lamento profundamente que nuestra esperanza no dé resultado. En las tierras donde los pueblos unidos jamás serán vencidos, donde agradecemos nuestra oportunidad de cambiar y mejorar el rumbo. La gente está cambiando con su gesto el paradigma de civilidad, es decir, no somos ya seres pasivos, sino que somos capaces de salir a la calle, expresar lo que sentimos. Yo siento que el plebiscito fue una cuestión impuesta, digamos, es de alguna suerte una camisa de fuerza. Pero bueno, hay personas que dentro de lo válido, ¿cierto?, están optando por esa alternativa y a mí me parece que es una lucha, pero no es la única. O sea, hay que mantener la movilización callejera, la presencia en las calles, por ejemplo, por los presos políticos, por las violaciones de los derechos humanos, y es la única manera de que esto avance, porque si nos vamos de la calle, solamente con el plebiscito no vamos a ganar mucho. Así que eso es lo que creo yo. Creo que hay que usarlo quizás los que quieran para una forma de luchar, pero hay que mantener infinitas formas más de luchar. Cordillera, pueblo, no te duermas. Somos el mito del gigante popular.